Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la hora de Ezequiel Trumper que les presentamos los lunes y jueves y que está a disposición en cualquier momento del día, la noche y la madrugada en nuestro canal de YouTube, y también puede ser escuchado a través de nuestras radios adheridas: Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y Radio Universo de Bay of Plenty, a quienes les agradecemos que se sumen a esta cadena informativa donde tratamos de dar información independiente, verificada y fuera de los canales corporativos normales por los cuales hoy en día se maneja la información a nivel local e internacional. La guerra en Ucrania, después de la invasión rusa, continúa cada vez con más crueldad. Putin pensó que le iba a ganar caminando, no ha pasado eso. Está sufriendo cuantísimas bajas. Se está encontrando con una feroz e inesperada resistencia por parte de los ucranianos. Las tropas rusas invadieron engañadas por sus propios administradores, que quizás ellos mismos se habían creído la historia de que en Ucrania los iban a recibir como liberadores. La propaganda de la televisión y los medios rusos es que Ucrania no era una democracia, que apenas si lo es, en realidad es un país sumamente corrupto, no vamos a decir una cosa por otra, y que estaban esperando los rusos dentro de Ucrania a recibirlos con los brazos abiertos, y no pasó nada de eso. Rusia ya ha tenido incontables bajas, es imposible cuantificarlas porque ellos no las publican, pero se están hablando de más de 4.000 muertos. Ucrania, el servicio de emergencia, ya ha dicho que ya han perecido más de 2.000 personas en Ucrania. Están bombardeando, señoras y señores, ciudades abiertas, ciudades como la que usted vive o la que vivo yo. No están bombardeando campos militares ni nada por el estilo. Están bombardeando ciudades, universidades, torres de control, no solamente objetivos militares. Y las negociaciones fracasaron el pasado lunes. En las próximas horas va a haber una segunda ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia. La sede de la reunión aún no ha sido confirmada por las partes, pero ratificaron su disposición de continuar las negociaciones. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que los funcionarios ucranianos están listos para un nuevo encuentro, pero que no van a aceptar ningún ultimátum por parte de los rusos. Las exigencias de Rusia siguen siendo las mismas que Putin anunció en su discurso antes de que comenzara la guerra. Muchos dicen que lo que los rusos quieren es el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, como un país independiente, y que Ucrania se convierta en un país neutral y que renuncie a la posibilidad de unirse a la Unión Europea o a la NATO, o ambas cosas. Esto va a ser muy difícil que se consiga, pero si uno tiene que imaginar un posible desenlace, esto tiene que terminar en algún momento dado. Y en cualquier desenlace que exista siempre tiene que haber algún compromiso entre las partes. Es imposible que todo vuelva como estaba antes. Putin no va a aceptar retirar todas sus tropas a lugares que estaban antes, y así que pedir eso va a ser prácticamente una invitación a la continuación de la guerra, a pesar de que las sanciones que están recibiendo no solamente Rusia como país, sino todos sus habitantes y todos los intereses económicos que Rusia tiene alrededor del mundo han sido realmente ejemplares. Y algo ha conseguido la idiotez de Putin en invadir, ahora le digo por qué pienso esto, fue unificar a todo Occidente, cosa que no estaban hasta hace apenas una semana. Nadie esperaba o muy pocos esperaban que Putin invadiera. Biden lo decía, pero todos los mercados de capitales y todos los hombres de negocios, todos los rusos, y dentro y fuera de Rusia, y todos quienes operan dinero en el mundo, que obviamente están pendiendo de todas estas cosas, no esperaban que Putin invadiera. Pensaban que estaba jugando un partido de póker y que de últimas iba a retirar. Pero si hay un compromiso, vamos a ir un poco más allá de los titulares de la prensa de hoy. ¿En qué consistiría ese compromiso? Quizás si llegan a lograr algún tipo de acuerdo, Putin se quedaría con las zonas de Ucrania ya ocupadas en el este del país. Miren, ¿se acuerdan? Pónganse a pensar en el mapa. Ucrania tiene frontera del este con Rusia y tiene fronteras del oeste con el resto de Europa.
puede crearse con una parte de Ucrania en el este del país y al mismo tiempo que Ucrania se transforme en un estado neutral en todo el oeste del país, porque en el este del país la gran mayoría de la gente que vive son rusos, mientras que en el oeste del país quienes viven allí no tienen nada que ver o muy poco que ver con Rusia y muchos ni siquiera hablan ruso como primer idioma. De manera tal que estamos hablando de la partición de Ucrania como un compromiso. Esto por supuesto no sale en los diarios, pero estamos mirándolo desde el punto de vista objetivo como una posible compromiso, porque todo no va a volver como antes, a menos que Occidente quiera poner sus propias fuerzas militares en Ucrania y luchar y repeler el avance ruso, porque los ucranianos solos no van a poder, se sabe eso. Entonces sería crear un estado neutral, una especie de colchón entre Rusia y el resto de Europa a través de un estado neutral que se va a llamar Ucrania, porque va a tener una dimensión inferior a la que tenía hasta ahora, porque parte del este va a estar en manos rusas. Eso, por supuesto, no es ciencia ficción, pero estamos muy lejos de haber llegado a eso. Por eso, una de las posibles soluciones que se están contemplando. Punto tal que hace unos programas le decía atrás que Henry Kissinger había dicho que Ucrania tenía que ser un país neutral, una especie de zona de amortiguación o de colchón entre Rusia y el resto de Europa. Ucrania y Occidente cometieron el error, y eso es un error, de decir que Ucrania puede hacer lo que quiera y bueno, sufrieron lo que sufrieron. Quizás ellos tampoco pensaban que Putin iba a invadir. El problema que tiene Putin es que va a tener también y está teniendo enormes repercusiones internas. El rublo hoy vale menos que el peso argentino, imagínense, ¿no? Mira lo que hemos llegado. La bolsa se ha desplomado, han expulsado a los principales bancos rusos del sistema de transacciones financieras y bancarias internacionales. Todos los aviones rusos, sean privados o comerciales, no tienen permitido el entrada al espacio aéreo de la mayoría de los países del mundo. Y Rusia ha quedado completamente aislada, ha sido expulsada del Campeonato Mundial de Fútbol. Tenían que jugar los partidos de repechaje en unas pocas semanas. Tenían que jugar un primer partido de eliminación con Polonia. Polonia dijo que no iban a jugar. La FIFA en un momento dado dijo que iban a permitir que el partido se juegue en un terreno neutral. Polonia dijo que ni en neutral, ni en la luna, ni en ningún otro lado, que no jugaban. Y después la FIFA tuvo que cambiar de opinión ante el clamor y de los hinchas del mundo que querían condenar a Rusia, y ahora sí sacaron a Rusia del Mundial por completo. En un momento uno se pensó que como el último Mundial tuvo lugar en Rusia, quizás en un momento se pensó que había que Putin sabía algo del presidente de la FIFA, Infantino, que me imagino que debe saber además, que no, y estaba presionado por eso, pero Infantino no tuvo más remedio que dar marcha atrás y decir, no, hasta aquí llegué. Eso es un ejemplo nada más. Por supuesto, la sede de la Champions League que se iba a jugar en San Petersburgo, Rusia, no, ya ahora se va a jugar en París. Esas son simplemente medidas simbólicas que les estoy mencionando, pero los daños al rublo y al comercio internacional de Rusia son muy importantes. La empresa Apple no va a vender más sus productos en Rusia. Mira, hasta la principal empresa de pornografía del mundo, se llama Pornhub, ha decidido suspender sus servicios en Rusia. Se lo digo esto con un tono jocoso, pero es la verdad. Y prácticamente Rusia ha quedado completamente aislada del resto del planeta. Y me imagino que los oligarcas rusos le deben estar mirando por arriba del hombro a Putin y le deben diciendo, ¿no te parece que te excediste, fuiste demasiado? Mira el costo que estamos pagando y todo, ¿por qué? ¿Por esto? Muchos especulan con la salud mental de Putin no es la mejor. Yo no estoy en condiciones de decir ni una cosa ni la otra, y nadie puede estar, ¿no? Pero esto es bastante poco racional. Es casi como alguien se hubiera creído un cuento de que el mundo no había cambiado y que todo iba a ser como él pensaba que iba a ser, que es lo que se llama en psiquiatría como una especie de fantasía o en inglés delusions, ¿no? Que uno cree que algo es como es, pero en realidad la realidad demuestra absolutamente lo contrario. Mientras tanto, China ha decidido no imponer ningún tipo de sanciones contra Putin, que esto es muy preocupante. Si bien cambiaron su tono y
y condenaron en parte lo que estaba pasando en Ucrania, no van a poner ningún tipo de sanciones. A pesar de que hay presión internacional del presidente chino Xi Jinping las imponga. China en su momento dijo que están a favor de apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que China está lista para hacer cualquier tipo de esfuerzo para terminar con esta guerra a través de la diplomacia, incluso como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero no apoyaron una resolución condenando la invasión, cuando la misma se presentó en Naciones Unidas. Digo que deploraban la violencia, pero al mismo tiempo no condenaban lo que había ocurrido. Uno sospecha, y espero que esté equivocado, que hay un pacto entre China y Rusia, se reunieron días antes de la invasión, y que todo esto puede ser un prólogo para algo tan terrible como lo que estamos viendo ahora, que sería la invasión china a la isla que hoy se llama Taiwán, y que es un país independiente desde hace muchísimas décadas, y que es una democracia plena, completa y absoluta, todo lo contrario de lo que es China, que considera que Taiwán es simplemente una parte de su territorio que tiene que recuperar. Si eso es así, estamos hablando de un terrible problema de inestabilidad mundial, y esto quiere decir que lo que estamos viendo en Ucrania, que se va a agotar, uno imagina, en los próximos días o semanas, espero, va a ser simplemente un prólogo de algo quizás mucho peor. Porque en ese sentido Estados Unidos dijo que iba a apoyar a Taiwán, mientras que nunca había dicho que iba, militarmente estamos hablando, mientras que Estados Unidos jamás se comprometió a apoyar a Ucrania, con quien no tiene ningún tratado de mutua defensa, ni mucho menos. Sería diferente si Putin invade cualquier país de la OTAN, sea Latvia, Lituania, Estonia, Polonia y demás, porque ahí la Constitución de la NATO dice que si se invade un país miembro es como si se invadieran a todos. De manera tal que en ese sentido legalmente Estados Unidos y Europa tendrían que intervenir. Esperemos que no sea así, pero mientras tanto estamos viviendo horas realmente muy serias. Australia ha apoyado a Ucrania, ha mandado misiles, además de víveres y otro tipo de apoyo, lo que era esperable, y por supuesto no podemos decir nada en contra de eso, sino todo lo contrario. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por supuesto, no hay mal que por bien no venga, y en este caso el que puede decir eso es justamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en el día de ayer dio un discurso en lo que se llama el State of the Union, el primero que él dio, ya que asumió como presidente en enero del 2021. Generalmente este discurso se da en enero de todos los años, pero por alguna razón recién tuvo lugar el 1 de marzo, uso horario de Estados Unidos. Un discurso donde el tema central realmente fue la guerra en Ucrania y la agresión rusa. Esto es muy interesante porque de no ser por eso, lo que hubiera ocurrido es que todo se hubiera centrado en la parte económica. Y en ese sentido, a Biden le está yendo realmente muy, pero muy mal. En la mayor economía del mundo, y esto tiene obviamente repercusiones en todo el resto del país, desde Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Francia, lo que fuese, la inflación está llegando a niveles alarmantes. Mira, le voy a dar los números simplemente. La inflación es del 7.5%, según la medición en enero del 2022. Anual, $7.5 millones es un disparate. Desde la década del 80, desde el principio del 80 no pasaba una cosa así. Los precios energéticos subieron el 29.3% anualizado. Con el precio de la gasolina subió, medido a diciembre, había subido el 50%. La comida subió el 7%. Los autos nuevos subieron el 12%. Los autos usados subieron el 40%. Los servicios médicos subieron casi el 3%. Eso es un año. Es lo más alto que alguna vez Estados Unidos vio desde agosto de 1982, para ser preciso.
Eso es un desastre para él, pero y hubiera sido el tema central del discurso de no ser por la guerra en Ucrania, donde la invasión rusa le dio al presidente un poco de aire para hablar de otras cosas que obviamente preocupan mucho al mundo. Biden insistió en defender el aumento del salario mínimo a los $15 por hora, cosa que me parece absolutamente acertado. El salario mínimo en Estados Unidos es bajísimo, mucho más bajo de lo que es en Australia y Nueva Zelanda comparativamente. Hay gente que trabaja por 10 $11 por hora y así uno puede trabajar pero morirse de hambre, literalmente. Hay enormes zonas de pobreza que son inaceptables para un país tan rico en realidad. En ese sentido, cuando la gente me pregunta por Australia y Nueva Zelanda, yo le digo que Australia y Nueva Zelanda son países en ese sentido muy superiores a los de Estados Unidos. En Australia tenemos salarios, y en Nueva Zelanda tenemos salarios dignos para la gente. Tenemos un sistema educativo que permite prácticamente a todos poder acceder a la educación en forma gratuita, que les permite ir a la universidad sin tener que hipotecarse de por vida. Y tenemos, por supuesto, un sistema de salud también que permite que cualquier persona con una tarjeta de Medicare pueda tener acceso a los servicios médicos donde quiera que esté, sin importar el tamaño de su bolsillo o de lo que tiene en la billetera. Bueno, eso no es así en Estados Unidos. Esos son dos factores que hay que tener muy en cuenta cuando uno compara ambas cosas. Lo que sí es mucho más barato en Estados Unidos es la vivienda. Por eso le digo, no se suba al caballo tan pronto, si se está escuchando por esa parte del mundo, como sé que muchos lo hacen. La vivienda cuesta muchísimo menos y la vivienda es el costo más alto que tienen los australianos en toda su vida, la inversión más grande que van a hacer. Aquí no es así. Entonces hay que mirarlo desde los dos puntos de vista. Yo trato siempre de ser objetivo y mirarlo por un lado y mirarlo por el otro. Si uno en Australia tiene su casa propia y ya pagada, va a estar mejor que en Estados Unidos. Pero de no ser así y tiene que comprarse una casa, va a estar mejor acá que allá. Lo digo para que hacer algo bastante equitativo. Por otro lado, Biden dijo que los aumentos impositivos que él tenía considerado no van a afectar a las personas que ganen menos de $400,000 por año, lo que evidentemente excluye a la gran mayoría de la población, es decir, que los impuestos van a subir solamente para no los ricos, sino los muy ricos, porque para producir $400,000 por año, obviamente uno tiene que tener activos de un enorme volumen o tener salarios pero muy altos, creo que no es común en esta parte del mundo, pero para nada, ¿no? Pero en un discurso que siempre es visto y analizado en todo el mundo, la frase más destacada del discurso podemos resumirla como las siguientes. Él dijo: Estados Unidos y Europa estamos causándole enorme dolor a Rusia y apoyando a la gente de Ucrania. Putin ahora está aislado del mundo más que nunca junto a nuestros aliados. Estamos aquí imponiendo poderosas sanciones económicas. Estamos cortando el aire de los bancos rusos más grandes al sacar los sistemas bancarios, como les decía hace un ratito, previniendo que el Banco Central de Rusia defienda el rublo, haciendo que el fondo de guerra de $630,000 millones no valga nada. Y esto es muy interesante, se lo quiero contar. Yo le decía que Putin tenía un fondo de guerra o de reservas de $630,000 millones. Se lo dije hace mucho. Pero ¿sabe lo que no sabía en ese momento? Lo tenía depositado en Occidente. La gran mayoría. No tiene acceso. Y como le cortaron el flujo de poder mover el dinero, no tiene ni siquiera cómo poder usarlo para comprar bienes y servicios porque nadie se lo va a vender. Siguiendo con Biden. Estamos, dice Biden, ahogando el acceso de Rusia a la economía y eso va a disminuir su fortaleza y debilitar su ejército en los próximos años. Dijo: permítame ser claro, nuestras fuerzas no van a entrar en combate con las tropas rusas en Ucrania. Las fuerzas de los Estados Unidos no van a ir a Europa a pelear con Ucrania, pero irán a defender a nuestros aliados de la NATO en caso de que Putin decida seguir moviéndose hacia el oeste, como también le decía hace un momento. Y después, refiriéndose a la economía, dijo: estamos realizando acciones robustas para asegurarme que el dolor de nuestras sanciones esté en la economía rusa.
Y esta noche puedo anunciar que los Estados Unidos han trabajado con otros 30 países para liberar 60 millones de barriles de crudo de las reservas de valor del mundo. ¿Por qué es esto? Porque el precio de nafta se está disparando, está más de $110 el barril. Aquí el galón de nafta está a $4.50, $4 y pico. El precio de la gasolina super en Australia está más de $2. Y llenar el tanque hoy en Australia debe costar $100 y pico, cosa que hasta cuando yo me fui costaba, no digo la mitad, pero por lo menos 40% menos. Así que creo que Biden, que hubiera sido de otra manera condenado brutalmente por cómo está manejando la economía de los Estados Unidos, que es criticada por diestra y siniestra, la gente no está contenta con él, tiene elecciones legislativas muy importantes de acá a noviembre, principio de noviembre. Esto ha hecho que un poco el enfoque se haya corrido. También lo mismo le pasó a Boris Johnson en Gran Bretaña, que estaba prácticamente con un pie fuera del ring por un escándalo de haber violado las normas de cuarentena, ¿no? Durante la cuarentena, y estaba a punto de renunciar y ahora está completamente libre de polvo y paja y sigue adelante. ¿Y aquí me quiero detener? Señores, ¿se dan cuenta que el COVID se terminó? Nadie habla más del tema. Nadie. Bien, en estos días estuve en la zona de Orlando, fui a visitar los parques de Disney, que ya conocía, pero un par de días libres. Había miles y miles y miles y miles de personas entrando a lugares abiertos y a lugares cerrados. No vi una sola máscara. Se terminó. La pandemia del COVID se terminó. Just like that. Así de repente. Como quien apaga una luz tirando del enchufe y se apaga todo. Se terminó. Increíblemente se terminó, pero hoy recién en Western Australia van a abrir las fronteras, o sea, para demostrar el anacronismo australiano oceánico, y la loca de Nueva Zelanda, Ardenne, sí, sigue todavía con las fronteras cerradas, con cuarentenas y demás. Pero el resto del mundo se terminó. Basta, no hay más. Ni máscara ni nada. Uno hace lo que quiere. Hemos vuelto al 2018. 2019. Le decía el otro día que hasta los refugios antiaéreos en Ucrania, donde están todos hacinados, nadie usa máscara. Se terminó. Así. No hubo ningún titular espectacular en los diarios. Nada, así. ¡Chink! Finito. Es la única buena noticia que tengo para darles en todo este boletín. Hacemos una última pausa y continuamos. Entrando en materia de deportes, el dueño del Chelsea, Abramovich, quiere vender el club. El problema que tienen los oligarcas rusos es que están por promulgar una ley en Gran Bretaña que va a ser copiada, estoy seguro, en el resto del mundo, por el cual van a perseguir los activos de quienes estén sancionados por los diversos gobiernos por haber estado vinculados al régimen de Putin. Incluso van a poner a contadores expertos de las principales firmas contadores del mundo a que los rastreen. Y entonces están tratando de liquidar los activos lo antes posible y llevarse la plata. A otro lado, a un sector seguramente más oscuro del sistema financiero internacional. Y Abramovich está intentando vender sus activos, no solamente el Chelsea, sino todo lo que tiene en Inglaterra. El problema es que Abramovich compró el Chelsea, pero él puso mucha plata en el Chelsea, pero no se la regaló. Él tiene un préstamo, o sea, le prestó al Chelsea 1.500 millones de libras o algo parecido. Y es un documento por el cual él puede pedir que le devuelvan la plata en cualquier momento, que nunca lo ha hecho. Lo compró por menos de 100 millones de libras en el 2003, le aclaro, ¿no? Porque Chelsea tenía un montón de deudas y demás. Pero después lo capitalizó y el Chelsea ahora le debe todo ese dinero. Y hay alguien que está aparentemente interesado en comprárselo, que es un multimillonario, obviamente, suizo. Pero claro, no se sabe qué es lo que va a pasar. No es lo único que quiere vender. Mientras tanto, en el mundo del fútbol, ¿se acuerda de la Superliga Europea que fracasó el año pasado estrepitosamente? Bueno, eso fue el año pasado, pero ahora están tratando de relanzarlo.
En su momento fracasó por crítica de los hinchas, lo que provocó la rápida salida de los 6 clubes más grandes de Inglaterra, como el Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Arsenal y demás. Después se bajaron el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, y cuando eso pasó ya se terminó todo. Sin embargo, hubo 3 clubes que se mantuvieron firmes y que cuentan en sus manos con un nuevo plan para seguir con esto. Esos son el Barcelona, hoy muy alicaído, el Real Madrid y la Juventus. Y están trabajando desde las sombras y aparentemente estos días van a presentar un anuncio crucial. Dice, los presidentes llevan trabajando en un formato más aperturista y que no confronte tanto con la opinión pública. ¿Y cuál sería eso? Bueno, sería un torneo no excluyente, abierto sin miembros permanentes. Digo, la Superliga ha estado trabajando con una empresa inglesa de marketing y relaciones públicas para redefinir la estrategia. El principal cambio ha sido tender la mano a más clubes, no solo a unos cuantos, lo que considera fundamental para intentar acabar con el monopolio de la UEFA en competencias europeas de clubes. En paralelo, la batalla legal continúa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual deberá decidir si hay abuso de posición dominante de la UEFA en el caso de Superliga, lo que le podría brindar garantías a futuro a este nuevo torneo. Por otra parte, hay que recordar que una orden judicial le impidió a la UEFA seguir adelante con el expediente sancionador a Juventus, Barcelona y Real Madrid, que había comenzado con motivo de su no renuncia a la Superliga. Los 3 fundadores disputaron la actual Champions League. El Barcelona quedó eliminado, pero el Real Madrid y la Juventus están en octavos de final. Los españoles saben que tienen que jugar contra el PSG la semana que viene, el partido de revancha. Perdieron 1-0 en el último minuto en París. Y los italianos van a jugar contra el Villarreal después de haber empatado 1-1 de visitante en España. Por supuesto, el Barcelona sabe que está fuera, aunque se clasificó para los cuartos de final, para los octavos de final en la Europa League, eliminando al Napoli, pero es una copa que sé que ya muchos no siguen. Creo que los hinchas de Barcelona creo que hasta les da vergüenza estar disputándola, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos partidos que se van a jugar este fin de semana en la Premier League, donde por lo menos tenemos una vez más la disputa del campeonato, ya en serio, por el título, porque parecía que se lo llevaba el Manchester City, y ahora no es más así, porque el Liverpool está a apenas 6 puntos de distancia con un partido menos. O sea que si Liverpool gana el partido que tiene pendiente, que es contra un equipo menor además, en ese caso estarían a 3 puntos y Liverpool y el Manchester City tienen que jugar a principios del mes próximo, que prácticamente sería no la final, porque eso es demasiado, porque hay otros partidos para jugar, pero sería realmente un partido muy importante. Este fin de semana se destaca el partido que el Leicester juega contra el Leeds, ya sin Bielsa, que fue, como le decíamos en la edición anterior, despedido, sin ceremonias, después de haber recibido goleadas brutales durante varios partidos seguidos. Y no hay ningún clásico que otro que se destaque más que Liverpool juega contra el West Ham, quizás sea el partido más interesante, y por supuesto el clásico que sí se destaque, lo dejamos esto para el final, que el Manchester City juega contra el Manchester United en un partido que será a la madrugada en Oceanía y será a las 4:30 de la tarde en Inglaterra y a las 5:30 de la tarde en el centro de Europa y a las 11:30 de la mañana en los Estados Unidos, para quienes nos escuchan por todos lados del mundo. Ese es un partido donde el City es ampliamente favorito. El Manchester United viene jugando peor que nunca. Es una tienda atrás, no tiene mediocampo. Cristiano Ronaldo está en su declive que es aparentemente terminal. Esperemos que no sea así. Ya no se parece para nada al que era incluso a mediados o a principios de esta temporada. Y el City es un equipo que le falta gol en los partidos decisivos, pero creo que tiene fútbol para ganarle cómodamente al United. Vamos a ver qué pasa. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trump, ha sido un placer. Será hasta la próxima en cualquier momento.